Dios me lo bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Este día estaremos hablando acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo, así que quédese con nosotros y le damos la bienvenida, ¿verdad? Si es la primera vez que ve nuestro video, ¿verdad? Le invitamos a que se pueda suscribir y que deje su fuerte like, ¿verdad? Para ello contamos con el Pastor Lester desde Guatemala. Pastor Lester, bienvenido. ¿Qué tal, mis amados hermanos y todos los que posteriormente van a ver este video? El tema para esta noche es ¿cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo? Así que sin más, comencemos. Bueno, para dar inicio, ¿verdad?, a la verdadera obra del Espíritu Santo, hay que hablar quién es el Espíritu Santo. La Biblia declara, ¿verdad?, que exactamente es la tercera persona de la Trinidad. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es enviado como consolador y abogado defensor. Gloria al Señor. Entonces, es la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad, enviado como consolador y abogado defensor. Para ello, ¿verdad?, es el encargado de convencer. ¿De convencer de qué? De que muchas veces, ¿verdad?, las personas se les predica, se les habla de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que convence a las personas de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Para poder desarrollar, ¿verdad?, el primer punto de este tema, ¿verdad?, la verdadera obra del Espíritu Santo, le damos paso, ¿verdad?, a nuestro hermano Pastor Lester de Guatemala. Así que, hermano, adelante con este tema. Bueno, entonces claro que sí, estamos hablando de la verdadera obra del Espíritu Santo. Hermano Oscar, tenemos mucha mala información y muchas malas prácticas atribuidas al Espíritu Santo, y el propósito de esta noche es que el que vea este video conozca bíblicamente cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Según Juan 16:8, que es el tema o el texto que nosotros tocamos, el texto central, nos habla directamente de lo que hace el Espíritu Santo. Queremos resaltar sin el afán de ofender a nadie, pero es nuestra intención ser transparentes y bíblicos para hablar del tema del Espíritu Santo. Hay muchas prácticas que se ven dentro de las iglesias que no son obras del Espíritu Santo. Hoy, en esta noche, vamos a resaltar cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Y como dice Juan 16:8, la primera obra que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestras vidas es convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Luego dice de justicia y de juicio. De pecado, dijo Cristo, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo primero y una verdadera obra legítima del Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado. No es el Padre, no es la Madre, no es el Hijo, no son los regaños, no son los gritos, no es absolutamente nada ajeno al Espíritu Santo quien convence nuestros corazones. El hombre y la mujer pueden estar dispuestos a hacer cualquier cosa con el afán y con la buena intención de convencer a la persona, hermano Oscar, pero esa obra no le corresponde ni a usted ni a mí, sino al Espíritu Santo, hermano. Amén. Algunas veces, ¿verdad?, pensamos que por traer un predicador de X país o de X lugar, ¿verdad?, o también la rogativa que pueda traer, o incluso, ¿verdad?, el miedo que a veces tratamos, ¿verdad?, de decir, o sea, la consecuencia del pecado. Y no me vaya a malentender, amado amigo, amado hermano, si hay una condenación, ¿verdad?, la Biblia dice que hay un lugar de condenación para el pecador y hay un lugar, ¿verdad?, preparado para aquel que se arrepiente del camino. Pero la verdadera obra del Espíritu Santo no consiste, ¿verdad?, en mi persona como predicador, en mi persona como a la hora de dar un discurso, ¿verdad?, probablemente de miedo, sino, ¿verdad?, la obra de arrepentimiento la hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de la predicación del Evangelio. Pero a veces, ¿verdad, hermano?, cometemos este error de que pensamos que porque viene un pastor de otro país, él va a traer, ¿verdad?, almas al reino del cielo, ¿verdad?, o va a ganar personas a que se arrepientan. Ese es un error, ¿verdad?, básico en cuanto a la enseñanza, ¿verdad?, sino que entendemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Hermano Lester, algunas veces nosotros, ¿verdad?, queriendo ser como espirituales, muchas veces estorbamos la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, fíjese, el Espíritu Santo es el que empieza a poner en nosotros el deseo de querer agradar a Dios.
porque nosotros vivimos, ¿verdad?, para agradar a Dios, y ese deseo lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Pero muchas veces el líder, el pastor o la persona encargada con alguna autoridad dentro de la iglesia empieza a poner sus normas o sus mandamientos adelantándose a la obra o al proceso del Espíritu Santo, y eso es lo que genera en la persona, ¿verdad?, en el creyente o en la persona nueva, genera, ¿verdad?, una carga o una dificultad que se le hace difícil de poder llevar, y dice, no, esto no es para mí, esto es muy complicado, porque empezamos a poner cargas en lugar de dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en las personas, ¿verdad? Empiece a moldear, a cambiar nuestra mente, a cambiar la manera que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Usted decía, ¿verdad? El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es vuelvo, ¿verdad? Y repito, la rogativa que yo le puedo hacer: acepte a Cristo, tiene un plan para su vida, Dios le quiere bendecir. Si bien es cierto, Dios tiene un plan para mi vida, pero compete en la salvación, en la vida eterna. Y cuando hablamos de bendición, ¿verdad?, la gente piensa, ¿verdad?, que Dios le va a dar dinero, ¿verdad?, o que quizás le va a dar un carro, o quizás una casa, o quizás el viaje para otro país, ¿verdad? Entonces pensamos que a la hora que nosotros decimos, la gente piensa, Dios le quiere bendecir, se nos vienen a la cabeza solo ideas materiales, ¿verdad? Pero Dios nos quiere bendecir, primero, número uno, con la vida eterna. Segundo, a manera de que yo lo puedo ver, es aprender a ver y a valorar lo que Dios ya me dio. Por ejemplo, tengo salud, tengo, ¿qué más? Mis manos, mis pies, tengo mi familia, tengo mi hogar. Esa es una gran bendición, hermano Lester. Pero cuando estamos cegados, ¿verdad?, no logramos ver esas bendiciones, sino que lo vemos como algo rutinario, ¿verdad? Pero cuando ya el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos hace valorar, ¿verdad?, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro hogar, ¿verdad?, incluso hasta nuestros amigos. Entonces, concluyendo, el Espíritu Santo es el que convence. No es el predicador, no es el enviado, no es la rogativa, no es el miedo, sino el Espíritu Santo de Dios a través de la predicación del Evangelio, o sea, de su palabra. Y quiero agregar a esa lista que usted hizo, hermano Oscar, no son las alabanzas. No es una alabanza que escuché que me hizo sentir. Y quiero ser un poco claro en esto. Sí, la alabanza puede influir, pero no es la alabanza. El Espíritu Santo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Incluso puede ser hasta un mismo problema, pero es simple y claro. El que convence y trae a las personas a Cristo es el Espíritu Santo, y me gustó como lo dijo Pastor Oscar, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Seguimos en el análisis de Juan 16:8. Bueno, esta obra es legítima, convencer al mundo de pecado, pero luego dice de justicia también, y encontramos estas tres palabritas que deseamos darle una buena interpretación para seguir avanzando. El Espíritu Santo, bueno, poniéndonos en contexto, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces les enviaré al Consolador. Es decir, nos convenía a nosotros, como pueblo de Dios, de que Jesús se fuera, para que así fuera enviado el Espíritu Santo, el cual lo primero que iba a venir a hacer era convencer al mundo de pecado. Nosotros ya fuimos convencidos de pecado, hermano Oscar, cuando nosotros creímos. El Espíritu Santo nos contristó, pero nos sigue todavía convenciendo de pecado, porque seguimos siendo pecadores, entendiendo esta declaración, ¿verdad? Hay momentos en los cuales fallamos y el Espíritu Santo nos hace que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero hay otra palabra que es la palabra justicia. Vino a convencer también de justicia, de que nos enteremos de la justicia. Y vamos a avanzar de esta manera. Una vez que el Espíritu Santo me hace convencerme de mi pecado, entonces, interpretando esta palabra, o Juan 16:8, entonces, está para nosotros, hermano Oscar, y para todo aquel que quiera, la disponibilidad de acceder a la justicia de Dios, a la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento de mis pecados, no puedo ser salvo. Ninguna persona sobre la faz de la tierra que primero no se arrepienta de sus pecados, entonces no puede heredar el reino de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo me convence, entonces hay acceso a la gracia y a la justicia que es de parte de Dios. Y cuando habla de juicio, vamos a recapitular. Me convence de pecado el Espíritu, y entonces está abierta para mí la puerta de justicia delante del Padre, para que entonces no haya un juicio. Invirtamos los papeles.
Si yo no me convenzo de pecado, es decir, no dejo que el Espíritu Santo me convenza de pecado, no abro mi corazón, entonces no habrá justicia para mí delante de Dios, y por más lo que queda adelante es juicio, hermano. Amén. La lectura de San Juan, capítulo 16, versículo 8, lo leo textualmente. San Juan, capítulo 16, versículo 8 hasta el 14, dice: y cuando venga Él, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Esas eran palabras de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, ¿verdad? Que hablamos que es nuestro Consolador y nuestro abogado defensor. Resumida cuenta, ¿verdad? En griego le llaman el Paracleto, ¿verdad? O sea, nuestro abogado defensor, nuestro intermediario para poder llegar, ¿verdad? O poder acceder a esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bueno, hablando, ¿verdad? De este punto que usted hablaba, de justicia y de juicio, entendiendo esto, hermano pastor, la justicia de Dios, humanamente hablando, nos declara culpables. Amén. Amén. Entendiendo esto, que la justicia de Dios estaba sobre nosotros o está sobre el mundo, y la justicia de Dios nos declara culpables. Viendo eso, que no había ningún sacrificio, hermano, ningún sacrificio o ningún holocausto que se pudiera realizar para que la justicia de Dios no cayera sobre mí, fue enviado nuestro Salvador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para dar ese pago, ¿verdad? La propiciación. Entonces, la justicia de Dios viene y ya no cae sobre nosotros, sino que cae sobre su Hijo. Entendiendo esto, ¿verdad? Jesucristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. La Biblia le llama, ¿verdad?, el lugar de la calavera, el Gólgota, donde fue clavado. Entonces, la justicia de Dios cayó, pero gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, cayó sobre Él y no sobre nosotros. Entonces, la justicia de Dios nos declara culpables. Ahora, la justicia de Cristo nos declara inocentes. Y esto es bien importante. Quiero llevarlo al libro de Romanos, al capítulo número 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice así: a quien Dios puso como propiciación, esto quiere decir en pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestarse su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Mire qué hermoso este versículo, ¿verdad? Como que nos aclara, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Y en la segunda carta a los Corintios, mire qué interesante este pasaje. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera. Perdón, es segunda carta, hermano. Segunda carta 5, 21. Al que no conoció pecado, oiga bien, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Aquí hablamos la gracia en su mayor gloria, ¿verdad? La gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la ira de Dios vino y cayó sobre Jesús, y Jesús ahora nos declara inocentes. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entendiendo esto, ¿verdad? El juicio se ejerció en la cruz del Calvario, el juicio de la sentencia del mundo, donde se llevó el juicio no solo el de Cristo, sino también, oiga bien esto, sino también el de Satanás. Por eso dice, por cuanto ya ha sido juzgado.
San Juan capítulo 16. Y esto se encuentra, ¿verdad?, en Colosenses. No sé si usted lo puede leer, hermano, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses Capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, allí está el pasaje, ¿verdad? Colosenses capítulo 2 nos habla de esto, ¿verdad? Que en la cruz del Calvario, aunque humanamente hablando, parecía una derrota, ¿verdad? Que Jesucristo hubiese acabado la carrera, que lo hubiesen matado, porque el mundo así pensó, pero él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida para ustedes. Entonces es una bendición, hermano, que Jesucristo, ¿verdad?, tomó nuestro lugar y él puso su vida para que nosotros hoy seamos libres. Y no solo eso, hermano, sino que, ¿verdad?, el acta de los decretos que nos era contraria, dice que la clavó en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando dice, ¿verdad?, cuando fui a vosotros a predicar, no fui con excelencia de palabra, sino me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Es una gran bendición, hermano, de que Jesucristo tomó nuestro lugar y, ¿verdad?, y fueron perdonados nuestros pecados, no solo los pasados, sino los presentes y los futuros. Con un solo sacrificio Jesucristo nos limpió. Entonces la obra del Espíritu Santo también me hace justo ante Dios. Amén. Bueno, hermano, realmente las obras que el Espíritu Santo hace son inmensas, porque podemos encontrar navegando a través de la palabra que el Espíritu Santo pues santifica al creyente, también regenera al creyente, ilumina al creyente. Hay una lista muy grande que nosotros podemos hacer, pero hermano Oscar, es lastimosamente que aunque es larga la lista de las obras que hace el Espíritu Santo, son pocas las que verdaderamente se hacen énfasis dentro de la iglesia y exteriorizando y desviándonos de la verdadera obra del Espíritu Santo. Hasta este momento, entonces, mis hermanos que están viendo este video, noten que estas obras que nosotros estamos mencionando son 100% bíblicas. El Espíritu Santo dice abiertamente, y para avanzar, recapitulamos y avanzamos, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Vino a convencernos de que Dios es justo, como el pastor Oscar ya lo ha mencionado, y nosotros somos culpables, y también nos vino a advertir de un juicio. Más adelante también menciona otras dos obras en este mismo texto de Juan 16, y nos dice que el Espíritu Santo, hermano Oscar, nos guía a toda verdad. Es importante saber, ¿verdad?, que nosotros los cristianos no andamos solos, no hacemos lo que queremos, sino que somos guiados por alguien, y este es el Espíritu Santo, el cual Cristo dejó para nosotros. Y como punto número 5, nosotros deducimos estos 5 puntos, y esto no nos lo inventamos, sino está sacado de Juan 16:8 al 15, el cual ustedes pueden verificar en casa, y notarán que cada una de las palabras y atributos en cuanto a las obras del Espíritu Santo que nosotros hemos mencionado están específicamente en la Biblia. Y por último dice que el Espíritu Santo glorificará al Padre. Nosotros glorificamos al Padre y es el Espíritu Santo en nosotros haciéndonos glorificar al Padre. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, de palabra o de hecho, todo sea para la gloria del Señor. Pablo lleva esto a un lugar más alto todavía y que nos dice que aún lo que comamos o bebamos, dice, debe de ser para la gloria del Señor. Esta frase debe hacernos entender a nosotros que cuando Dios dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él, esto significa absolutamente todo, y cada paso que demos y cada plan que tengamos tiene que ir con el propósito de glorificar a Dios. Queremos saber si te gusta nuestro contenido. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Hermano Oscar, vamos a pasar a la parte complicada, ¿verdad? Porque hasta este momento hemos señalado lo que el Espíritu Santo hace, y
para darle paso ahora a la otra cara de este mensaje, que es lo que el Espíritu Santo no hace, quiero citar a este teólogo y pastor de antaño llamado Jonathan Edwards, y él tiene y menciona 5 obras verdaderas del Espíritu Santo y que me parecen también oportunas mencionarlas para darle paso al otro. Este pastor o este teólogo lo menciona de esta manera, ampliando la lista de las obras que el Espíritu Santo hace. Número 1, según lo enumera él en su libro, dice que el Espíritu Santo da testimonio y exalta al verdadero Jesucristo. Número 2, el Espíritu Santo nos lleva a vivir en santidad. Y número 3, el Espíritu Santo nos lleva a permanecer en la Escritura. Número 4, nos guía a toda verdad, como ya hemos mencionado nosotros también. Y quinto, hace que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Dijimos anteriormente, la lista es amplia. Ahora vamos a tocar la otra parte, que es la parte negativa, lo que el Espíritu Santo no hace, pero que creemos nosotros que el Espíritu hace. Hermano Oscar. Me pareció interesante los 5 puntos, ¿verdad?, que daba este pastor, y específicamente el número 3, el que hablaba permanecer en la Escritura. Y eso llama bastante la atención, hermano, porque hoy en la iglesia, lastimosamente, tenemos prácticas que no son bíblicas, pero el detalle está que no nos atrevemos a levantarnos, a juzgar y a poner un alto a estas cosas que nosotros bien sabemos que no son del Espíritu, que no son bíblicas, pero nos quedamos callados. Y ese es un pecado que la Biblia lo declara pecado de omisión. O sea que nosotros, sabiendo la verdad, nos quedamos, mira hermano, perdónenme con esta expresión, pero la Biblia lo dice, ¿verdad?, como perros mudos. Y esto es bien fuerte, hermano, porque mire, acá, ¿verdad?, en El Salvador suceden cosas muy lamentables. Y esto genera, ¿verdad, hermano?, un falso evangelio basado en tradiciones, en costumbres y hasta en mitos dentro de la iglesia. Ya no tenemos, ¿verdad?, aquello que decía este hermano, permanecer en la Escritura. Fíjense que sin ir muy lejos, ¿verdad?, yo tengo por acá, la obra del Espíritu Santo no se basa en actos externos, sino en la transformación interna del carácter del hombre. Vuelvo y repito, la obra del Espíritu Santo no se basa en actos externos, sino en la transformación interna del carácter del hombre. Fíjense, estaban unos hermanos por acá con nosotros en la iglesia, ¿verdad?, ya hace muchos años, y se fueron de la iglesia, ¿verdad?, porque según ellos no estaba el Espíritu Santo aquí. Entonces se fueron para otro lugar. Y una persona, ¿verdad?, que nos visitaba a nosotros, que venía de vez en cuando, la invitaron y fue donde ellos estaban. Y fíjese esto, hermano. Por eso a mí me pareció interesante el punto número 3, permanecer en la Escritura. Fíjese, en ese lugar, ¿verdad?, si le podría llamar de esta manera, esa iglesia, ese lugar donde se reunían estas personas, hacían un camino de sal, hermano. Imagínense un camino de sal. En ese camino de sal, la gente que llegaba se tenía que quitar sus zapatos y caminar descalzo sobre la sal, porque así se le quitaban los pecados. Imagínese usted. Entonces, esa aberración la estaban enseñando en ese lugar. Yo no sé a cuánta gente le metieron esta doctrina, cuánta gente tomó esta enseñanza y cuánta gente tomó esto por verdad. Y empezaron a hacer obras pensando que así sus pecados iban a ser perdonados, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que a través de la sangre del Cordero, o sea, de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Por eso le decía yo, la importancia de permanecer en la Escritura. Bueno, entonces, yo tengo 3 ejemplos, hermano, solo me tomé 3, ¿verdad?, porque es bien complicado esto, ¿verdad? Y muchas veces nos acarreamos afrenta, ¿verdad?, y se cierran puertas, y gloria sea a Dios, ¿verdad?, siempre y cuando sea por la verdad. Gloria sea a Dios. Amén. Miren, yo tengo acá 3 ejemplos de cosas que no hace el Espíritu Santo. Esto es bien complicado, porque ya dijimos, ¿verdad?, que hay cosas que sí hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, me da poder. ¿Poder para qué, hermano? Para poder sujetar mi carne a la voluntad de Dios.
Entonces, cuando yo tengo ese poder, cuando yo tengo ese respaldo, yo vivo agradando a Dios. Amén. ¿Qué más me da el Espíritu Santo? Me conduce a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué más hace? Nos convence de pecado. ¿Qué más hace? Nos regala dones. ¿Qué más hace? Está en la iglesia y es la que ministra al pueblo del Señor. Pero estas son cosas que el Espíritu no. Como punto número 1, tengo esto: no contradice la Escritura. Amén, 100%. Hay gente, yo no sé cómo poder meterme aquí y tratar de ser cauteloso con las palabras que voy a decir, pero hay gente que no tiene ningún temor de Dios, hermano, y da profecías y van en contra de la Escritura. Le pongo un ejemplo puntual. Por ejemplo, hay gente que se dice, ¿verdad? Dios me acaba de revelar que va a haber un terremoto en Guatemala, vamos a decir, para que no digamos solo Salvador. Hay un terremoto en Guatemala, ¿verdad? Y la iglesia tiene que orar para que ese terremoto se vaya. Hermano, ahí estoy orando en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice en Mateo 24 que habrá terremotos, habrá peste, habrá hambre, habrá guerra, pero habrá sufrimiento, habrá angustia, y todo esto será principio de dolor, pero aún no es el fin. Entonces, van a venir terremotos, van a venir sucesos catastróficos para el mundo, porque el panorama que se viene para el mundo no es fácil. No queremos meterle miedo, ¿verdad? Pero la Biblia establece, ¿verdad?, que este mundo va a ser juzgado por las obras de que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y un día va a ser condenado. Bueno, entonces, yo no puedo orar, ¿verdad?, para que Dios no cumpla la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura se va a cumplir al pie de la letra. Dijo Jesús, ni una coma, ¿verdad?, quedará sin su cumplimiento. Bueno, ¿qué más, verdad, lo hace el Espíritu Santo? Mire, esto es a título personal. Esto yo lo puse porque en mi juicio, ¿verdad?, que puede ser limitado o hasta bobo, miren, no hace profecía vía teléfono. Fíjense que yo he visto esto, ¿verdad?, y yo lo he criticado. Tal vez, ¿verdad?, no públicamente, y ahorita le estamos contando a usted, no para hacer crítica, no para señalar, sino para conducirnos a la verdad. Fíjense que hay gente, ¿verdad?, que se llama profeta. En primer lugar, profetas ya no hay don de profecía, que es distinto. Entonces yo creo eso, ¿verdad?, que hay un don de profecía, pero ya no es el oficio de profeta. Entonces hay gente que tiene este don de profecía, pero ellos se llaman profetas. Bueno, ese vamos a hacer otro tema otro día, ¿verdad?, de eso. Y si a usted le interesan los dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, ya hablamos, ¿verdad?, acerca de hablar en lenguas y de profetizar. Si a usted le interesa, puede ir al canal y ahí buscarlo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, específicamente el profetizar y hablar lenguas. También tenemos, ¿verdad?, salvos por gracia, ¿verdad?, porque la salvación se recibe por gracia. Tenemos lo que es el Evangelio, la manera correcta de evangelizar, y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy tenemos la verdadera obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, empiezan, hermano, ¿verdad?, a hacer llamadas por teléfono y empiezan a hablar lenguas. Mire, y esto no es con la intención de edificar, sino, mire, de obtener un beneficio económico. Entonces la gente se está lucrando con los dones que Dios dio, valga la redundancia, para edificar a la iglesia. Pero ahí está la gente, anda dando profecía a diestra y a siniestra, y nos estamos olvidando de edificar la iglesia. Los dones del Espíritu Santo, oiga, hermano, los dones del Espíritu Santo no son para andar allí como exorcista ambulante, sino que son para edificación de la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y vaya creciendo a la estatura de Cristo. Yo le puedo hablar de Cristo a la gente e invitarla para que a través de la predicación del Evangelio pueda ser salvo a través de la obra del Espíritu Santo, que es convencer del pecado. Entonces está la gente profetizando, y lo que profetizan es esto. Mire, hermano, yo ya tengo calcadas las profecías que hacen este tipo de personas. Primero le dicen así: clamar por el sobre. ¿Qué quiere decir esto? Listo. ¿Qué más? Clamar por la llave. Clamar por los papeles que firmás. Entonces, mire, yo digo, unas profecías, hermano, ¿verdad?, con el temor y la reverencia que debemos de tener a nuestro Dios, que parece el horóscopo que nosotros leíamos en el diario. Hoy te va a ir bien en el amor, hoy tu número de la suerte es el 7. Mire,
y todas esas cosas, si nosotros no nos paramos, hermano, como hombres de Dios, no a criticar, sino a reprender todo esto que no es de Dios. Mire, se nos mete todo eso a la iglesia. Y tiene apariencia de piedad, hermano, tiene apariencia de justicia, tiene apariencia de real, pero no es real, no es de Dios. Porque la Biblia, verdad, es clara. Mire, Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, este es a título personal, Este es mi juicio. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Que sea Dios que tenga compasión de mí, como le digo a los hermanos. El Espíritu Santo no hace profecía vía teléfono. Fíjense, un profeta era un mediador entre Dios y los hombres. Entonces Dios le hablaba al profeta para que le hablara al pueblo. El profeta le daba el mensaje al pueblo y el pueblo decidía si hacía caso o le daba igual. Nótese esto. Hoy, ¿quién es nuestro intercesor? Tenemos nuestro intercesor, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede por nosotros con sonido, dice, indecible. Entonces yo le oro al Padre en el nombre de Jesucristo con la intercesión del Espíritu Santo para que mi oración sea escuchada. Entonces, hoy yo no necesito de una persona que me diga, esto dice Dios, porque Dios ya me dejó la manera que yo me debo de conducir a través de la Escritura. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, Dios nos ha dejado la manera que nos debemos de conducir. Otra cosa más, hermano, el Espíritu no hace desorden. Entendiendo esto, ¿verdad? Hay gente que ora y está empujando a la gente para que se caiga. Primero, ¿para qué se va a caer la gente, hermano? O sea, ¿quién tiene que yo me eche para atrás y a la hora que me levanto siendo la misma persona? Y verdad, esto es bien fuerte, puede sonar hasta incómodo, ¿verdad? Para usted que probablemente en su iglesia hacen esto, pero el verdadero propósito no es que usted se caiga y se levante seguir siendo la misma persona, sino que debe de haber un cambio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, esa es una de las mayores cualidades, ¿verdad? Que nos hace que vemos un fruto, oiga bien, hermano, visible. Un fruto visible. Entonces, hay gente, ¿verdad?, en las iglesias que hacen desorden. Yo le podría contar muchos testimonios acerca de los desórdenes que yo he visto, ¿verdad?, acá en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad?, yo hablaba con ustedes, ponen unas flores, ¿verdad? Y hay una flor que se llama nardo, que es una varita, que tiene unas cositas como unos cogollitos. Miren, yo he visto que se levanta la persona profetizando y cuando hay una persona que supuestamente, según el juicio del que es profeta, es rebelde, agarra una vara de esa y se nos suena. Y le da sin piedad, porque en el nombre de Jesús le está pegando. Entonces es una violencia, ¿no? ¿Qué más? El otro día yo vi algo, miren, que me pareció curioso. Agarraron un cinto, ¿verdad? Que es un trapo largo de colores, ¿verdad? Porque según la creencia de algunos hermanos, el color rojo es poder. Oiga bien esto. La Biblia no lo dice, pero dice, ¿verdad? El color rojo es poder, el color verde es esperanza, el color azul es del cielo, el blanco significa pureza. ¿De dónde lo sacaron? Aspecto. Pero lo enseñan en la iglesia. Lo enseñan en la iglesia. Entonces, yo estaba viendo una persona que estaba como que se quería ir de la iglesia, ¿verdad? Entonces se levantó a la persona, ¿verdad?, zapateando, y agarra el cinto y agarra aquel versículo de Eclesiastés que dice nudo de 3 no se suelta tan fácil, lo amarró y hizo 3 nudos y dijo que no se iba a ir de la iglesia. ¿Sabe lo curioso? Se fue de la iglesia. Entonces, a mi punto de vista, ¿verdad?, estas son cosas que el Espíritu no hace. Mire, en primer lugar dice que nos convence de pecado. ¿Cómo me convence de pecado, hermano? ¿Será quedándome escozones, jalándome el pelo, tirándome al suelo? No, me redarguye dentro de mí y hace entender que la vida que yo estoy llevando es miserable y que necesito ser transformado, y esa transformación solo se va a realizar viniendo a los pies de Cristo. Y ahí empezamos el proceso de transformación gradualmente, poco a poco, ahí vamos, poco a poco, como la Biblia dice, como la luz de la aurora, ¿verdad?, hasta que el día se hace perfecto. Entonces, estas son cosas, ¿verdad?, que el Espíritu no hace. ¿Tiene algunos ejemplos de usted, hermano? Sí, hermano, pero antes de empezar, aunque la lista es bastante,
Quiero hacer notar y también resaltar que al principio de nuestro humilde estudio que estamos realizando ahora, notamos que todas esas obras que el Espíritu hace tienen que ver con el Espíritu y con el carácter del hombre. Usted empezó con una frase muy importante, la cual voy a resaltar nuevamente. Esta frase dice, o esta declaración es que la verdadera obra del Espíritu Santo no se basa, oiga bien, no se basa en actos externos, sino en la transformación interna, adentro, del carácter del hombre, ¿sí? Pero las obras del Espíritu Santo que hoy estamos viendo en la iglesia, todo tiene que ver con lo externo. Usted ya mencionó algunas cosas. Dijo que la lista era grande y no tengo duda de que así lo sea, ¿verdad? Entonces, las obras que aparentemente son del Espíritu Santo, todas son externas. Pero cuando vamos y adentramos y profundizamos en la palabra de Dios, la obra que el Espíritu Santo hace tiene que ver todo con lo interno y con el Espíritu y sobre todo con el carácter de la persona. Así que usted mencionó algunas cosas y, por ejemplo, yo podría decir abiertamente, una obra del Espíritu Santo no es, por ejemplo, acá hemos visto la predicación concentrada en el acto físico más que en la misma palabra de Dios. Me explico. Se puede ver predicadores utilizando esta frase, ¿verdad? Clama a voz en cuello, ¿verdad? Usa tu voz como voz de trompeta, gritando a la gente, exaltándose, ¿verdad? Haciendo al público decir gloria a Dios, aleluya, párense, digan amén, den vueltas. Y como ven al predicador activo, moviéndose de un lado, y no estamos en contra de esos movimientos, solo que cuando la persona o el predicador es visto de esa manera, el pueblo califica a esa persona como espiritual. Cuando lo ve hablando en lenguas, cuando lo ve profetizando, cuando lo ve saltando, como dice usted, poniéndole manos a la gente y lanzándolo al piso, creando un desorden, a eso se le llama una persona espiritual. Mis oídos lo han escuchado. Qué unción tenía tal siervo, qué presencia de Dios, pero no por la palabra, porque a la palabra, si usted les pregunta al final del culto, del servicio, ¿dónde predicó? Ni siquiera se les quedó dónde fue predicada la palabra del Señor, porque todo está enfocado en el acto externo y físico, de tal manera que cuando venga un predicador que usa su voz suave, que se enfoca 100% en la palabra del Señor, en explicarla, en lo que verdaderamente dice, notan a este predicador como aburrido. Este no habla en lenguas, este no, de plano no es siervo de Dios, este no tiene unción, lo notan aburrido. Bueno, entonces, según Jonathan Edwards, una obra legítima del Espíritu Santo es que nos lleva a permanecer en la Escritura, llevarnos a permanecer en la Escritura. Quiero comentar esto como una obra que no es del Espíritu Santo y es lo siguiente: la predicación concentrada en el acto físico y externo y no en el significado o el texto bíblico que se esté analizando. Y lo explico de esta manera. Gran parte del pueblo de Dios, el que está escuchando la palabra, si el predicador no grita, no se mueve, entonces no está predicando. Y muchos predicadores, si la gente no aplaude, no dicen amén, no dicen aleluya y no hay un movimiento o una respuesta en lo que ellos están diciendo, en favor de lo que ellos están diciendo, entonces sienten que no están predicando. Y si notamos aquí, entonces en nuestro servicio al momento de presentar la palabra, ya no es lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el Espíritu nos lleva a permanecer en la palabra de Dios. Y gran parte del pueblo de Dios está más concentrado en el acto físico, en cómo grita, en cómo alza la voz, en cómo se mueve, en cómo corre de aquí para allá, como un acto del Espíritu Santo. Mucha gente incluso llega a categorizar o a calificar a muchos predicadores por las formas externas. Si habla lengua, está ungido. Si profetiza, eso ha de ser de Dios. Si se mueve, si grita, qué gran presencia hay.
califican eso como que el Espíritu Santo está allí. Entonces notamos que nuestra manera de ver a las cosas o las personas no es por el Espíritu, sino por las cosas externas. El hermano Oscar mencionó el desorden, y esto es parte del desorden, ¿verdad? Esperar del predicador sus movimientos, su tono de voz, para entonces yo creer que el Espíritu Santo está allí. Y no es que estemos en contra de predicar la palabra fuertemente, sino que nuestra concentración primordial va en lo que se está predicando, en la palabra del Señor, si es o no es del Señor. El orden es parte del Espíritu. Pablo en 1 Corintios 14, cuando habla del don de lenguas, el don de profecía, al final de su charla o de su consejo a los corintios dice: pero hágase todo decentemente y en orden. El Espíritu Santo, una obra que hace el Espíritu Santo, o podríamos decir cualquier obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, es en orden y decentemente. Por ejemplo, el Espíritu Santo no puede obrar de esta manera: que una persona pueda danzar, brincar y al mismo tiempo tirar sillas por aquí, sillas por allá, caerse al piso, lastimarse, o peor que esto, lastimar a otro. Esto se ve mucho en nuestras congregaciones, en gran parte de nuestras iglesias, en gran parte de la iglesia de Cristo. Eso no puede provenir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lastima a alguien más. ¿A qué beneficio hay en todas estas cosas que solamente presentan algo externo? Entendamos esto nuevamente. Cuando el Espíritu obra, no se enfoca en los actos externos ni en lo exterior, sino en lo interno, en nuestro carácter. El Espíritu Santo no nos lleva a saltar, no nos lleva a brincar, no nos lleva a tirar la silla, no nos lleva a revolcarnos, no nos lleva a golpear a otros. El Espíritu Santo sí hace lo siguiente: te hace ser un buen padre o un mejor padre, responsable y amoroso, te hace ser un buen esposo, una buena esposa, te hace ser un buen hijo, una buena hija, te hace ser un buen prójimo, te hace ser una mejor persona, un mejor ciudadano. El Espíritu Santo trata, su obra trata en lo interno. Si nosotros vemos, por ejemplo, la carta a los Gálatas 5:20, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Dice Pablo que contra tales cosas pues no hay ley. Estas verdaderamente son obras del Espíritu Santo, y si ustedes notan, todo tiene que ver con lo interno: el amor, el gozo, incluso la paciencia. Imaginémonos la paciencia en nosotros. Y aunque para muchos puede parecer, ningún ser humano puede calificar o puede tener este fruto, pero por supuesto que lo tenemos que tener y desarrollarnos en nosotros. Nosotros entendemos, según Gálatas 5:22, que este fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Quiero cerrar mi parte nuevamente enfatizando en que la obra del Espíritu Santo no se basa en actos externos, sino en el interno del carácter del hombre. Así que, hermano, no sé si usted tiene algo más que aplicar a este mensaje. Me estaba acordando de ciertas cosas, ¿verdad?, que no hace el Espíritu Santo, y me estaba sonriendo, ¿verdad?, de recordar estas cosas, de que yo las he visto, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado esto, hermano, de que se levanta una persona profetizando y le dice a la otra persona: mira, pues que aquí no te quieren, mira, pues que cómo hablan mal de vos, mira cómo te meten el cuchillo en la espalda, y hasta le hace así, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, si el Espíritu Santo te está hablando que es amor, que es paz, que es gozo, o sea, ¿qué es lo que se le está sembrando en el corazón a esta persona? Imagínese que usted recibiera esta profecía, que yo le estuviera profetizando a usted y le dijera a usted: mira, pues aquí no te quieren, aquí hablan mal de vos, dicen estas cosas de vos. Y entonces, cuando usted recibe esto, usted se está formando una idea, ¿verdad? Y está viendo, ¿quién es el que me va a traicionar? ¿Quién es el que...? Entonces ya no hay una tranquilidad, ya no hay una paz en nosotros, sino que esto viene y siembra en nosotros, ¿verdad?, un estado de ánimo a la defensiva, ¿verdad?, que uno espera de cualquier lugar,
va a venir la embestida de lo que me estaba notando. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no hace. Bueno, y si yo acá tengo una nota, dice así: la verdadera obra del Espíritu Santo en la iglesia se muestra en una evidencia del fruto del Espíritu, lo que usted estaba diciendo, dividido en 9 virtudes, el cual es el amor, usted ya lo dijo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todas estas cosas las hace el Espíritu Santo. Entonces, mire, yo puedo hablar lenguas, yo puedo profetizar, incluso puedo tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tengo amor, el apóstol Pablo dijo: mire, no soy nada. Y entendiendo esto, las personas que tienen algún don de jerarquía, porque nótese algo, hermano, los dones de poder, como que la gente los pone en un pedestal, sí, y la gente quisiera ese tipo de dones. Y el otro día, ¿verdad?, mencionábamos en el video los dones del Espíritu Santo, específicamente el de hablar en lenguas y profetizar, se encuentra en nuestro canal. Usted lo puede ver, que también en Romanos capítulo 12, usted lo decía usted, hermano Pastor Lester, que hay otros dones, en el cual está incluido el de servicio. Y ese, ¿verdad?, nadie quiere hacerlo, hermano, ¿verdad? Nadie quiere servir al prójimo, nadie quiere servir en la iglesia, nadie quiere quizás barrer en la iglesia, nadie quiere hacer el ornato en la iglesia, que es lo mismo, sino que, ¿verdad?, que queremos esos dones que como que son no para la gloria de Dios, sino como para exhibirlo nosotros. Porque, hermano, ¿a quién no le gusta que le diga: wow, hermano, qué predicación, cómo Dios lo usó? No, hombre, si uno se siente bien, hermano, ¿verdad? Pero recuérdese algo: nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Si están buscando nuestra propia gloria o hacernos un nombre, ya estamos haciendo las cosas mal. Entonces, usted decía, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo se divide, ¿verdad? O el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, no en el exterior, sino dentro de nosotros, en el interior. Y dice: la obra del Espíritu Santo nos hace ser una mejor persona a la medida de Cristo. Esto incluye, ¿verdad?, en el hogar. Mire, en el hogar yo voy a ser un mejor esposo, un mejor padre, y quedémonos ahí nomás en el hogar, para no ir tan lejos, para después ir afuera. Bueno, si el Espíritu Santo está en mí, yo voy a tratar a mi esposa con amor, porque el Espíritu Santo está en mí. A la hora que yo vaya a corregir o a disciplinar a mis hijos, lo voy a hacer con sabiduría y con temor. Entendiendo esto, hermano, miren, hay gente de que se olvida de esto y dice: bueno, yo voy a seguir a Cristo y hay que ver a esto o hay que ver a esta. Y está bien que usted camine con Cristo, no le estamos diciendo que está mal, está bien. Pero la Biblia dice que si usted, ya sea hermano o ya sea hermana, tiene a su pareja, a su esposo o a su esposa, y no es creyente, mire esto: usted se lo va a ganar a Cristo con sus buenas obras. ¿Qué quiere decir? Mire, aquí esto es bien importante, hermano, porque en la iglesia yo puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo tener los dones del Espíritu Santo, pero si en mi hogar yo soy un mal esposo, no estoy haciendo nada. Si en mi hogar usted es una mala esposa, todo lo que usted hace en la iglesia es un show. Porque en la casa tenemos de reflejar lo que aprendemos en la iglesia. El libro de Santiago dice, la carta de Santiago, que no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Fíjese. Entonces, entendiendo esto, hermano, nos vamos a ganar a Cristo, a nuestra familia, con nuestras buenas obras. Y eso solo es una evidencia del fruto del Espíritu que está en nosotros, el cual es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza y todas esas cosas. 9 virtudes, ¿verdad?, que se encuentran desde Gálatas capítulo 5, del versículo 22 en adelante, ¿verdad? Enumera las virtudes del fruto del Espíritu Santo, a la cual somos llamados usted y yo como iglesia a andar en ellas. Hermano, por favor. Amén. Bueno, entonces nosotros podemos concluir
Esta pregunta, ¿qué es ser espiritual o cómo calificar yo una persona espiritual de una persona no espiritual? De la manera errónea, la podríamos calificar así como muchos la califican, ¿verdad? Una persona espiritual sería alguien que habla en lenguas, alguien que salta, alguien que se revuelta, alguien que balbucea, alguien que hace desorden. A eso le llaman espiritual, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad y con la verdadera obra que hace el Espíritu Santo. Pero cuando venga una persona, o sea, tiene más peso eso que yo acabo de mencionar que lo que usted mencionó, hermano Oscar, un buen esposo en casa, un buen padre, un buen hijo y todo eso. Si pudiéramos responder a esta pregunta, ¿qué es ser espiritual? Pues, ¿quién es más espiritual? Ni siquiera es el que más ora, ni siquiera es el que más ayuna, hermano, ¿verdad? Recordemos que Jesús hablaba fuertemente a los fariseos porque ellos se jactaban de orar, hacían largas oraciones y ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmos de todo lo que ganaban. O sea, todo eso no nos hace espirituales a nosotros, ¿verdad? Sino que nos hace espirituales parecernos a Cristo. ¿Quién es espiritual? La persona más espiritual es la que más se parezca a Cristo, así de simple y así de sencillo. Y Jesús tenía todas estas cosas, era manso, era humilde, era paciente, era benigno, era amoroso. Él tenía todas estas virtudes, todos estos frutos, todas estas cualidades que tenían que ver con su carácter. Entonces nosotros concluimos, mis amados hermanos, que la verdadera obra del Espíritu Santo, la verdadera obra que el Espíritu Santo hace en nosotros tiene que ver empezando por adentro y no las cosas externas. Cada uno de ustedes tiene la libertad de poder analizar este video y lo que nosotros acabamos de decir, examinarlo a la luz de la palabra del Señor. Hermano Oscar. Amén. Bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Queremos, antes de terminar este video, enviarle un saludo, ¿verdad? Fraternal, en el amor de Cristo a usted, ¿verdad? Que ya está suscrito al canal, a usted, ¿verdad? Que está al pendiente de las publicaciones que hacemos y que siempre deja su like. Muchas gracias, ¿verdad? Lo hacemos para la gloria del Señor y usted, ¿verdad? Es una pieza importante de este proyecto, ¿verdad? Así que le animamos, ¿verdad? A que siga participando, si puede dejar su comentario, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta o si ha tenido alguna experiencia, ¿verdad? Con lo que acabamos de comentar, déjelo por allí, ¿verdad? En los comentarios, a nosotros nos va a ser útil. Y si usted, ¿verdad? También tiene alguna duda, alguna pregunta o sugiere algún tema, ¿verdad? Puede dejarlo allí o hacerlo llegar a nosotros, ¿verdad? A través de los comentarios y nosotros nos encargaremos, ¿verdad? En la manera que nos sea posible, con la ayuda del Señor, poder llevar ese tema, ¿verdad? Que pueda ser de bendición y de edificación para su vida. De mi parte, ¿verdad? Eso es todo. Decirles, ¿verdad? Otra vez, Dios les bendiga. Gracias, ¿verdad? Por el apoyo que nos han dado hasta este momento y esperamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor seguir creciendo y mejorando cada día, ¿verdad? No solo para traerle un mejor video, sino para nosotros seguir creciendo en la obra del Señor. Así que de mi parte, Dios les bendiga. Adelante, ¿verdad? Siempre en la obra del Señor hay pruebas, hay cosas difíciles, ¿verdad? Pero créame, Dios tiene el control de todo y Él no ha perdido una batalla. Su problema, su lucha, su batalla está en las manos de Dios. Así que Dios les bendiga. Hermano pastor. Amén. Bueno, igualmente que el Señor les bendiga a todos. Esto fue la verdadera obra del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.